Hola, somos Alejandro Bajardo y Aarón Pereira. En esta diapositiva vamos a hablar de Madero y la lucha constitucionalista. A finales de 1912 y principios de 1913, Madero empezó a sentirse consolidado, creyendo que finalmente había alcanzado la estabilidad. Su optimismo se justificaba por el hecho de haber derrotado 4 rebeliones armadas. Sin embargo, dicho optimismo se basaba en un diagnóstico equivocado. Las 4 habían padecido serias limitaciones y, a pesar de haber sido derrotadas, trajeron graves daños al gobierno de Madero. Los movimientos reyista y felicista no obtuvieron apoyos populares y tampoco recibieron el respaldo del ejército federal. Por su parte, los movimientos reyista y orozquista se dieron en un escenario muy distante de la Ciudad de México, y siendo luchas fronterizas, no gozaron del apoyo de Estados Unidos. A su vez, el zapatismo no tuvo ni siquiera lo buscó el apoyo de otras clases sociales distintas de los grupos campesinos locales. Para colmo, nunca tuvo poderío militar. Bernardo Reyes y Félix Díaz creyeron, en febrero de 1913, que juntos y en la propia sede de los poderes federales podrían desarrollar un movimiento contrarrevolucionario exitoso. Para su desgracia, el grueso del ejército federal les negó otra vez su apoyo. Fue hasta que su nuevo caudillo, Victoriano Huerta, asumió el mandato de ese movimiento, cuando Madero pudo ser final y fatalmente derrocado. El acuerdo de los golpistas victoriosos es conocido como el Pacto de la Embajada o Pacto de la Ciudadela, por haber sido firmado y ratificado en las instalaciones de la representación norteamericana y en el edificio sede de los golpistas. En efecto, a pesar de su simpatía inicial por Madero, el gobierno estadounidense se le había distanciado porque no benefició a sus compañías petroleras y porque lo consideraban responsable, por incapaz, de la anárquica situación prevaleciente en México. La oposición simultánea del gobierno de Washington, del ejército federal, de los grupos políticos porfirianos y de los hacendados y empresarios, molestos por las medidas reformistas de Madero, junto con la desintegración del Frente Antirreeleccionista original, desintegración que derivó en las rebeliones zapatistas y orozquistas, terminaron por hacer insostenible el gobierno de Madero a principios de 1913. El gobierno de Huerta ha sido mayoritariamente considerado como usurpador, dictatorial, restaurador y contrarrevolucionario. Como cualquier gobierno, su naturaleza experimentó modificaciones y no puede ser definida de manera monolítica. Comenzó siendo una amalgama de casi todos los grupos políticos antimaderistas. El ascenso de Victoriano Huerta al poder presidencial provocó la airada movilización de la mayoría de los exrebeldes antiporfiristas. La reacción contra Huerta pretendía conservar los puestos políticos alcanzados durante la administración maderista. La lucha contra Huerta surgió en marzo de 1913 en el norte del país. Desde un principio hubo 4 frentes importantes. Por Coahuila, encabezado por Venustiano Carranza, antiguo político de filiación reyista. El movimiento antihuertista de Coahuila se caracterizó por su naturaleza legalista. Estos, junto con los políticos y burócratas, hicieron del movimiento coahuilense
uno dominado por clases medias, que si bien tuvieron una contribución menor en el triunfo militar sobre Huerta, fueron en cambio fundamentales en la organización y administración de la lucha, así como en la reorganización gubernamental de las entidades que iban siendo liberadas del dominio huertista. En el estado de Sonora, la rebelión tuvo otras características. El gobernador era José María Maytorena, un miembro de la facción antiporfirista y anticientífica de la oligarquía local, lo que explica que haya llegado a ser el principal jefe maderista de la región. Sin embargo, ante sus titubeos, el liderazgo fue tomado por varios miembros de la clase media que habían estado constreñidos económica y políticamente durante el porfiriato, pero que habían alcanzado importantes puestos públicos durante el maderismo. Los más importantes eran Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Plutarco Elías Calles, Manuel Diegues y Adolfo de la Huerta, entre otros. Además de su poder político, estos tenían cierta capacidad militar, pues salvo el último, unos habían luchado como maderistas. Además de su capacidad militar, la facción sonorense aportaría a la rebelión su experiencia para establecer pactos y acuerdos entre las clases medias y los grupos populares. En Chihuahua la habían encabezado miembros de las clases medias como Abraham González y Pascual Orozco. En 1913, la muerte del primero y la adhesión a Huerta del segundo posibilitaron la lucha en la región fuera dirigida por un miembro de las clases bajas, Pancho Villa. Así, además del aspecto militar, la principal contribución del villismo a la lucha constitucionalista fue haberle dado un enorme y protagónico contingente popular. Se puede concluir, por lo tanto, que a diferencia de la lucha antiporfirista de 1910, la rebelión antihuertista de 1913 involucró desde un principio a casi todo el norte del país, y que sus bases sociales fueron mucho más heterogéneas y populares que las maderistas. En el centro del país se alzó un grupo, los hermanos Cedillo, que, en cambio, luego de luchar contra Díaz, lucharon contra Madero bajo la bandera orozquista. Lo mismo podría decirse de los zapatistas. La llegada de Huerta al poder cambió la naturaleza de su lucha y aumentó su intensidad. Para comenzar, desapareció toda esperanza de que se llevara a cabo cualquier reforma agraria, pues desde un principio fue evidente que su proyecto para la entidad descansaba en una alianza entre el ejército federal y los hacendados. Además, sus métodos de combate fueron cruentos y drásticos. Las, di- perdón, las diferencias sociográficas eh, se tradujeron en profundas divergencias políticas, ideológicas, económicas y militares a todo lo largo del proceso. En Coahuila, la lucha comenzó de manera poco alentadora para los carrancistas, quienes a pesar de sus primeras derrotas pudieron promulgar a finales de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. Se limitaba a asignarle un líder al movimiento, el propio Carranza, y a fijar como objetivos el derrocamiento de Huerta y la restauración de un gobierno constitucional. Ante la presión de una buena parte de los colaboradores, Carranza aceptó que en el plan se hiciera la promesa de que, una vez alcanzado el triunfo y conseguida la paz, se promoverían las reformas sociales que el país requiere. El debilitamiento de las fuerzas que permanecieron en Coahuila permitió que las fuerzas federales recuperaran el control de la entidad a mediados de 1913, obligando a Carranza a abandonar su propia región y a quedarse en Sonora. A diferencia de lo que sucedía en el norte del país y en las costas del Pacífico y del Golfo, el centro,
sur y sureste estaban poco involucradas en la rebelión. Son varias las explicaciones sobre el débil desarrollo de la rebelión en el centro del país, aunque destacan la de su cercanía a la capital del país y la importancia del ferrocarril a Veracruz, a través de Puebla, estados que formaban además un importante corredor industrial, lo que hacía estratégico su control y facilitaba la represión por parte del ejército huertista. La particular composición social del sureste y su lejanía y su incomunicación lo convirtieron en un espacio renuente a participar en la lucha antihuertista, como lo demuestra la virtual inexistencia de procesos revolucionarios en Campeche, Chiapas y Yucatán. Hacia marzo y abril de 1914, luego de prepararse durante un par de meses, los ejércitos norteños iniciaron su descenso al centro con el objeto de echar a Huerta de la capital del país. Obregón por el occidente, Villa por el centro y González por el este conformaban una fuerza arrolladora. En términos diplomáticos, la llegada a la presidencia de Woodrow Wilson y la pérdida por Huerta de la región norteña, donde se encontraban las principales inversiones norteamericanas, explican el creciente distanciamiento entre los gobiernos mexicano y estadounidense. La oposición de Wilson y la pérdida de las aduanas fronterizas y de los ricos estados norteños resultaron factores demoledores para la economía huertista, lo que a su vez trajo graves repercusiones militares por la falta de recursos para adquirir pertrechos y para pagar los salarios de los soldados. El inicio del derrumbe del huertismo puede ubicarse hacia abril de 1914, cuando inició el descenso al centro de los ejércitos norteños y cuando los marines norteamericanos invadieron Veracruz para impedir que Huerta recibiera un embarque de armas procedente de Alemania. Aunque la división del norte villista llegó en junio a Zacatecas, Carranza decidió que solo los ejércitos de González y Obregón avanzaran a la capital, disponiendo que Villa permaneciera en el norte. La decisión de ambos ejércitos estuvo próxima a consumarse, aunque finalmente pudo llegarse a un acuerdo. Villa seguiría siendo un elemento fundamental en la lucha contra Huerta, aunque permanecería en el norte, y Carranza convocaría una junta de generales tan pronto ocupara la Ciudad de México, la que resolvería sobre las reformas sociales que se impondrían y sobre el próximo presidente del país. Dado que el avance revolucionario obligó a las autoridades huertistas a huir y abandonar sus puestos, las fuerzas rebeldes entrantes acudieron a las clases medias urbanas no huertistas para que colaboraran en la reconstrucción de los gobiernos locales, lo que permitió a dichas clases medias llegar al poder. Asimismo, a la entrada de las fuerzas revolucionarias, se establecieron pactos con las clases populares lugareñas, a favor de las cuales se hicieron decretos obreristas y agraristas, a cambio de su apoyo. Así, la lucha antihuertista se trasladó a nuevos escenarios e involucró a nuevos actores, muy diferentes a los rebeldes norteños, obligando a estos a proponer un proyecto de reconstrucción auténticamente nacional, en términos geográficos y sociales. Esta presentación fue la parte de Madero y las luchas armadas que se dieron durante el periodo siguiente. Esperamos que les haya gustado. Dejen su like y esperamos dudas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.